Bienvenidos. Desde CAPER queremos agradecer a UNTREF por la organización de esta conferencia. Quien diserta es David Chaik, él es ingeniero en electrónica, especializado en audio y acústica, profesor de la UNTREF y propietario de la empresa SP Sonido. La charla es Estudio objetivo y subjetivo de la calidad de audio en consolas digitales. Bienvenidos. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar esta charla. La idea de esta charla es hablar respecto a lo que es el advenimiento de los sistemas digitales. Hasta cierta época nosotros conocíamos solamente el mundo analógico y de repente apareció el mundo digital. Y dentro del mundo digital, obviamente, se metió el tema del audio. Entonces siempre hubieron mitos en donde uno dice, bueno, qué es verdad, qué es mentira respecto a los mitos de si el audio digital suena bien, si suena mal, que es más metálico, que es menos metálico, que suena de una manera u otra. Entonces la pregunta es, ¿dónde están los indicativos de calidad en un sistema digital? ¿Dónde tengo ese indicativo de calidad? O sea, ¿cómo yo sé si realmente suena bien, si suena mal? Desde el punto de vista técnico o desde el punto de vista objetivo y desde el punto de vista subjetivo también. Porque ahora un rato vamos a ver, algo tal vez ya saben, que el oído humano no escucha a veces como nosotros pensamos que escucha, ¿no? Entonces, lo que a veces uno dice distorsión o mal audio, tal vez no va a ser un mal audio para el oído, sino que puede llegar a ser buen audio. O sencillamente puede llegar a suceder que no le escuche la distorsión. Entonces vamos a analizar un poquito todo, pero vamos a arrancar más que nada desde el punto de vista técnico, ¿no? Bueno, ahí dice el título, Estudio objetivo y subjetivo de la calidad de audio en consolas digitales. ¿Por qué consolas digitales? Porque es lo que más, de repente, lo más común en este momento de un sistema de audio digital, ¿no? Tener una consola digital, aunque también tenemos interfase de sonido, que también tiene su parte digital, y otros equipos, digamos, digitales, ¿no? Como procesadores, etcétera. Pero agarramos una consola porque es como un ejemplo de todo lo demás en donde nosotros podemos analizar esto, que en realidad es válido para cualquier sistema de audio digital. Entonces, ¿dónde arranca todo esto? Esto arranca de entender un poco cómo es no vamos a ver cómo es esto, no se asusten. Pero lo muestro a modo figurativo para ver, bueno, acá tenemos el diagrama en bloques de una consola digital, ¿no? Es bastante lío, parece, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿dónde está? ¿En dónde encuentro yo la calidad de audio? ¿Quién es cuál es la parte más sensible al audio, ¿no? Porque de alguna manera un sistema digital controla unos y ceros. Entonces, ¿dónde está, digamos, la parte en donde se me puede afear el audio o donde yo más me tengo que cuidar en la calidad de audio? Entonces, bueno, esa parte debe estar ahí arriba, a ver si la puedo marcar acá con el mouse, en esta parte de acá. Entonces hacemos como un zoom a esto. Este es un diagrama en bloques de una consola de marca, en donde, bueno, tiene entradas, puertos de entrada analógicos, que sería esta sería la ficha XLR. Bueno, esta es una entrada Dante, un protocolo digital que va directamente a lo digital, y esta es otra entrada analógica en donde, bueno, es un micrófono de Tollback, ¿no? Ahora, seguido a esta parte, nosotros vemos acá un 48 volt, que es el Phantom, típico Phantom que alimenta micrófonos condenser, y acá vemos un cuadradito, donde este cuadradito es justamente una de las partes más sensibles de una consola digital. Y desde ya, que ya les voy contando que una consola digital no es 100% digital, sino que tiene una parte analógica que es muy importante. Y esa parte que es muy importante, o una de esas partes muy importante, es este cuadrito chiquitito, este triangulito chiquito que está acá, que es el preamplificador. El preamplificador lo que hace, tal vez algunos ya sepan esto, ¿no? Pero por lo menos lo comento, lo que hace es de una señal muy chiquitita, la preamplifica para llegar a un nivel normal de señal. Generalmente cualquier proceso en audio, tanto analógico como digital, necesita realizarse a un nivel normal. Ese más 4 dBu que todos conocemos por ahí, bueno, necesito levantar el nivel de señal a ese tamaño.
Y el nivel de micrófono de un instrumento o de mucha fuente de sonido suele ser mucho más bajo. Entonces yo tengo que adecuar ese nivel de audio a un nivel normal de señal, como ser un +4 dBu, para poder justamente procesarlo. Y en este caso el proceso que se va a realizar es lo que sigue acá, que dice AD. Este es un conversor analógico digital. Este es el que se encarga de pasar el audio analógico a pasarlo al audio digital. O sea, pasar del mundo analógico al mundo digital. Y ahí sí, a partir de acá ya son todos unos y ceros y ya hay otras cosas, ¿no?, que dependen o que son dependientes de la calidad, pero el cuello de botella, digamos, es justamente el preamplificador de audio analógico y el conversor analógico digital, ¿no? Que esto acá lo ponemos, ahí está. Cuello de botella, preamplificador y conversor analógico digital. Entonces vamos a hablar un poquitito de uno y de otro para más o menos tener una idea en dónde yo me tengo que fijar, porque vieron que uno a veces compra un sistema digital y tiene un montón de especificaciones y a veces no sabe dónde mirar, dónde darse cuenta realmente, bueno, si la consola es buena, si no es buena, o sea, en qué me doy cuenta, o mi sistema digital de audio si es bueno o no es bueno. Entonces vamos a ir haciendo un repasito de algunas cosas. Características principales de los conversores analógicos digitales. Bueno, tengo la resolución. Una de las principales es la resolución. La resolución tiene que ver con que cuando se hace una conversión analógica a digital, el sistema digital agarra todo este alto, digamos, de la señal, que correspondería a un valor de tensión eléctrica, y toma una muestra de esa señal. Puede estar por acá, puede estar por acá, o puede estar por acá la muestra que toma, y esa muestra le tiene que dar un número, una cantidad, como diciendo, bueno, a ver, yo tomo una muestra de este momento, en este instante, de la señal de audio, ¿no? Acá estamos en el eje del tiempo. Esta muestra tengo que darle un valor, y es un valor digital. Tengo que darle un valor de unos y ceros. Entonces yo tengo que contar con cierta escala, ¿no? Cierta escala en donde esta escala vertical la voy a dividir en una cantidad de valores en donde, bueno, este punto que yo saqué va a estar más cerca de tal valor, por ejemplo. Entonces, listo, le doy este valor a este punto que yo tomé muestra. Imagínense que si yo tengo poca cantidad de valores, no voy a tener mucha resolución en el audio, porque, o sea, si yo caigo justamente en una muestra que está entre dos valores, y bueno, el sistema digital va a tener que elegir o tomo el del más arriba o tomo el de más abajo. Pero por supuesto que si yo tengo mayor cantidad de divisiones acá, entonces voy a tener una mayor precisión en esa conversión. Y eso de precisión es una de las cosas justamente más importantes de un conversor analógico digital. Y en la precisión juega de una manera muy importante la resolución. Estos niveles que ustedes ven acá se llaman niveles de cuantización, ¿no? Lo escribo acá a mano, ¿no? Cuantización o cuantificación. Los niveles de cuantización es sencillamente diferentes niveles que le dan una cantidad, un valor determinado a esa muestra que yo tomé. Normalmente la resolución se especifica en bits, en cantidad de bits. Y ustedes saben que el audio inicialmente, bueno, empezó con 8 bits, después pasó a 12 bits y luego a 16 bits de resolución cuando salió, digamos, vino el advenimiento del CD, ¿no? Del compact disc. Y de, bueno, muchas interfaces de sonido, etc. Cuanto mayor es la cantidad de bits en el proceso de conversión, mejor resolución tengo, porque yo tengo, digamos, una cantidad de niveles de cuantización mayor. Y la cantidad de niveles de cuantización sencillamente es igual a 2 a la número de bits que yo tengo. O sea que si estoy hablando de 16 bits, 2 a la 16 me da 65.000 y pico de veces, o sea, de niveles de cuantización, o sea que tengo ya una resolución bastante óptima, ¿no? Esa resolución se da desde un punto hasta un punto, que eso tiene que ver el rango dinámico de la señal de audio. La señal de audio tiene un rango dinámico. Una señal de audio puede ser
de este tamaño, o puede ser un poco más grande, o muy grande como esta primera que dibujé. Ahora, no puede ser tan grande como uno quiere, porque siempre un sistema de audio tiene un límite. Por eso está el LED rojo ese que empieza a blinquear y me dice, pará que ya estás a punto de recortar la señal, típico punto de saturación, que me dice, no subas más porque si no te va a empezar a distorsionar la señal y a recortar. Bueno, ese sería el punto máximo dentro de mi rango dinámico. Y el punto mínimo en mi rango dinámico ya sería otro que llamamos nivel de ruido, ¿no? Que es el ruido, ¿no? Que ruido puede ser cualquier tipo de ruido, hay diferentes tipos de ruido, está ruido que puede ser zumbido, puede ser ruido de fritura, puede ser soplido, ¿no? Puede ser ruido de radiofrecuencia, bueno, hay diferentes tipos de ruido. Bueno, ese nivel, desde ese nivel de ruido hasta el nivel máximo de la señal, antes de saturar, ese sería mi rango dinámico. Ahora, los niveles de cuantización están desde la señal más chiquitita hasta la más grande. Ahí es donde se reparten los 65.000 y pico de niveles de cuantización en un sistema de 16 bits, por ejemplo. Ahora, si la señal que yo ingreso en el conversor analógico digital es más baja, es más pequeña, es una cosa así, por ejemplo, yo solamente estoy aprovechando de la resolución este tramo que ven acá. O sea que la resolución que yo tengo, por más que yo tenga toda esta resolución, que puede ser 65.000 niveles, resulta que lo que hay acá es una cantidad menor, por ejemplo, 10.000 niveles de cuantización. O sea que yo puedo llegar a grabar o convertir una señal de analógico a digital con una baja resolución. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando la señal de audio que ingresa al conversor analógico digital es muy pequeña. Convengamos que la señal de audio nunca se queda quieta, ¿no? O sea, yo estoy hablando y empieza a hacer esto, digamos, ¿no? O sea, sube, baja, que es, uno no se lo puede imaginar directamente pensando en un búmetro digital que uno ve cómo sube y baja, sube y baja. Bueno, ahí yo tengo el nivel de señal de audio. Si ese nivel de señal de audio es muy bajito y el búmetro tiene este tamaño, y yo puedo interpretar que el nivel de ruido está acá abajo y el nivel de saturación está acá arriba, bueno, entonces si tu nivel de señal está bailando por acá abajo, entonces estás tomando una baja resolución, o sea, hace una conversión de una resolución menor a la que podría llegar a tomar. Por supuesto que uno tiene que tomar el rango dinámico de la señal. Uno sabe que puede venir un pico transitorio que vaya un poquito más arriba. Pero si ese pico transitorio no llega demasiado arriba, bueno, estoy desperdiciando un poquitito de resolución. No sé si se entiende. Entonces, es muy importante para eso el famoso potenciómetro, perilla o corrector de ganancia de una consola cualquiera, analógica o digital, ¿no? Porque ahí sí, las dos tienen exactamente lo mismo. Una consola analógica tiene el mismo preamplificador o el mismo concepto de preamplificador que una consola digital. Tiene un potenciómetro de ganancia en donde uno lo va a tener que subir y el audio va a tener que elevarse hasta llegar a un nivel óptimo para que la conversión justamente se haga de manera óptima y pueda aprovechar la mayor resolución. Por supuesto que después de los 16 bits vinieron los 24 bits, ¿no? Los 24 bits en donde ya yo estaba un poquitito más resguardado, ¿no? De grabar algo con un rango dinámico muy grande, rango dinámico muy grande me refiero a un instrumento que por momentos suena muy fuerte, entonces me ocupa todo el rango de niveles de cuantización y por momentos suena muy bajito. Entonces yo digo, bueno, ¿y qué pasa? Cuando suena muy bajo se va a estar grabando o se va a estar convirtiendo en baja resolución. Bueno, justamente para lograr que la calidad se mantenga, entonces, bueno, ahí salieron los sistemas de 24 bits, en donde ya no es tan crítico el nivel de señal con que yo grabo. Igualmente tengo que ajustar todo a un nivel normal, ¿no? Ese nivel normal generalmente en un sistema de 24 bits es menos 18 dB, de BFS, ¿no? Que ahí es otra marca, digamos, de un búmetro digital en donde me marca un 0 arriba de todo y el menos 18 por ahí por el medio, que ahí alrededor de ese nivel es donde tiene que estar bailando la señal de audio, ¿no? Cuando yo ajusto el potenciómetro o el ajuste de ganancia. ¿Ok? Bueno, esa es una de las cosas
más principales, que es la resolución. Lo otro es la frecuencia de muestreo. Si hay algo que no se entiende, me avisan, ¿eh? Tienen que levantar la mano, ¿ok? Y cuando levantan la mano, antes de abrir la boca, alguien se va a acercar a ustedes con un micrófono, ¿ok? Entonces esperan que llegue el micrófono y ahí preguntan. Pues esto se está grabando, entonces como se tiene que grabar y los que no están acá después tienen que escuchar todo bien, van a tener que escuchar su pregunta también, ¿ok? Pero lo pueden hacer sin ningún problema. Para eso me interrumpen, ¿no? Yo tampoco tengo problema por eso. Frecuencia de muestreo. Frecuencia de muestreo, eso tiene que ver ya con el tiempo, la cantidad de veces por segundo que se toma una muestra del audio. O sea, sería la rapidez con que uno va tomando las muestras. Entonces ustedes piensen que la señal de audio tiene una frecuencia, ¿no? Una frecuencia que se mide en ciclos por segundo, ¿no? Un ciclo por segundo sería, ¿no?, cuando, por ejemplo, una señal sinusoidal, como la ven acá, va hacia arriba y luego va hacia abajo y luego vuelve a efectuar el mismo movimiento. Entonces, la cantidad de ciclos que hace en un segundo, esa es la frecuencia. O sea que yo, si voy a tomar una muestra, tengo que ir bastante rápido, porque tenemos frecuencias audibles que llegan hasta 20.000 Hz, ¿no? Hay algunos oídos que llegan a escuchar frecuencias de 20.000 Hz, entonces se tomó, digamos, como un límite de frecuencia a los 20.000 Hz o 20 kHz. Entonces, según ciertos teoremas, donde está metido Nyquist ahí en el medio, se dice que uno tiene que muestrear un poquito más del doble de la frecuencia máxima que yo quiero poder llegar a convertir o a reproducir luego la conversión. Entonces, si yo tengo un ancho de banda de 20.000 Hz y voy a tener que muestrear mínimamente tan rápido como unos 40 o 44 kHz. Por eso salió la frecuencia de muestreo 44.1, que es casi 2.2 de la frecuencia máxima de ancho de banda de audio. Entonces, de esa manera, los sistemas conversores analógicos digitales muestrean a una velocidad de 44.100 muestras por segundo. ¿Okay? Eso para tener justamente, o para no perder de ninguna manera la forma, digamos, de la señal de audio, si es que llegara a aparecer alguna señal a esa frecuencia, a 20.000 Hz. Las frecuencias medias y graves las va a poder muestrear en diferentes puntos y las va a poder reproducir con una precisión muy buena, pero ya las frecuencias más agudas ya no tiene tanta precisión, por eso hay que aumentar mínimamente a 44.1. Ahora, ya saben que los sistemas digitales ya están llegando hasta 192 kHz, o sea, tenemos una frecuencia de muestreo muy, muy grande, pero, digamos, todo tiene sus pros y sus contras, porque 192 kHz requiere una velocidad en la conversión muchísimo mayor. Entonces ya son conversores analógicos digitales que tienen que ser mucho más veloces. Si eso lo voy a almacenar en una memoria, me consume más memoria, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí tenemos una parte del cuello de botella, que es la calidad del conversor analógico digital. Y ya hablamos de la resolución, sería lo que sucede en el eje vertical, y la frecuencia de muestreo, lo que sucedería en el eje horizontal. ¿Y qué más tenemos? Bueno, de alguna manera esto está todo tomado de la mano, ¿no?, con respecto a lo que es la precisión en el audio. La precisión en el audio tiene que ver con la diferencia entre lo que va a entrar al conversor y lo que va a salir del conversor, o sea, lo que va a poder reproducir el conversor, ¿no? Luego de una conversión digital analógica, ¿no?, al final de todo. Entonces, si lo que entra es exactamente igual a lo que sale, entonces yo digo, listo, tengo 100% de precisión. Ahora, si no es exactamente igual, y bueno, ahí es donde la precisión empieza a bajar, ¿no? Y eso de la precisión es uno de los factores muy importantes a tener en cuenta en el audio en un conversor analógico digital, que generalmente o técnicamente y tecnológicamente es más difícil hacer un conversor analógico digital que el digital analógico, ¿no?, el que está al final de la cadena. Por eso nos centramos más en el conversor AD. ¿Okay? Y en lo de la precisión es muy importante, juega mucho lo que es la relación señal-ruido, lo que es el ruido de fondo que uno tiene, porque cuanto
más ruido propio tiene el conversor, entonces, bueno, menos precisión va a tener. Y digo ruido propio porque no estoy ya hablando de ruido que venga de afuera, sino que es el ruido propio que, bueno, lo producen los mismos semiconductores que forman parte del chip que es el conversor que fue construido, el conversor analógico digital, ¿no? Entonces, el silicio, el germanio, bueno, tanto no se usa el germanio, pero eso, digamos, tienen un ruido propio. Entonces, ese ruido interviene en justamente la precisión de este conversor. Y también interviene algo que se llama ruido de cuantificación, que es cuando hay una pérdida de información, pero ya en el conversor. Y eso se refiere a cuando justamente una muestra cae entre dos niveles de cuantización, ¿no? Si yo justo tomo una muestra de la señal de audio, ahí que está bailando, y de repente yo ahí tomo una muestra, y esa muestra cayó entre dos niveles. Entonces, ¿cuál de los dos elige? Y bueno, sea el que elija, va a elegir uno, pero que ya me va a dar un dato impreciso, porque no estaba exactamente a este nivel de tensión, sino que estaba un poquitito más arriba o un poquito más abajo, es lo que me lo está convirtiendo. Entonces ya ahí tengo una pequeña imprecisión. Por eso la cantidad de niveles de cuantización tiene que ser la mayor posible para que esa imprecisión sea la menor posible, teniendo mayor cantidad de niveles de cuantificación. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? Bueno. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, ahí tenemos un cuadrito, ¿no? Como para mencionarlos nomás, ¿no? ¿Qué tipos de conversores hay, ¿no? Porque básicamente, hay muchos tipos, hay más de esto. Estos son un poquito los más importantes que aparecen por ahí. El que sabe algo de técnicas digitales, bueno, ahí los conocerá. Y hay conversores así se llama, tipo flash, tipo SAR, tipo delta sigma y tipo segmentada. Bueno, los flash son los que se usan mayormente para lo que es audio y video, ¿no? Porque lo que es video tiene mucha cantidad de información y ahí sí se necesitan una conversión para el video de muchísima velocidad, sin necesidad que sea una cantidad de bits importante. Entonces ahí es donde se usan esos conversores tipo flash. Ven que tiene la frecuencia de muestreo es de 100 gigamuestras por segundo, ¿no? O sea, en audio habíamos hablado de 96.000 muestras, de 48.000, 96.000, 192.000 muestras. Este tiene 10.000 millones de muestras por segundo, ¿no? Es bastante. Bueno, después está el SAR, ¿no? el SAR, que es, bueno, es también otro conversor, que ya es un poquito más lento, bastante más lento, ¿no? Tiene 10 megamuestras por segundo, pero llega a trabajar hasta, bueno, 16 o 18 bits, o sea que se puede llegar a utilizar en audio, pero no se utiliza en audio, sino más bien en instrumentación, o sea, en aparatos, en sistemas de medición, ¿no? Este sistema SARS se llama también sistema de aproximaciones sucesivas. Entonces, un equipo de medición, un medidor de señales acústicas o de señales de vibración o cosas así, generalmente se toma con este tipo de conversores, que son muy, muy precisos. Esa es la ventaja que tiene este conversor. Luego están los delta sigma, que esos sí, esos son medio lentos, pero tienen una precisión muy, muy buena, una precisión extrema. Entonces, obviamente, estos son los que se usan para audio. O sea que todas las fábricas, Cirrus Logic, Analog Devices, etcétera, utilizan conversores del tipo sigma delta para sus sistemas analógicos digitales. O sea que una consola digital, yo voy a ver ahí adentro, o debería haber, un conversor sigma delta, que es una cosa que yo puedo llegar a ver, o por lo menos preguntarle, ¿no? Al que te vende una consola, bueno, ¿qué conversores tiene adentro? No, mentira, no te vas a saber decir. Los vendedores realmente no suelen tener mucha de esa información, pero sí, tal vez alguien de la fábrica o algo uno puede llegar a preguntarle y decirle, bueno, ¿qué conversores usan? Entonces, lo más común es que use sigma delta. Si ya te dicen, no, usamos un conversor de aproximaciones sucesivas, pues es muy preciso, pues entonces no creo que este sistema convierta más de 16 bits o más de 18. Entonces, ahí es donde bueno, nosotros podemos llegar a tener una idea de la calidad de audio que voy a tener con ese conversor. ¿Okay?
pero yo creo que hoy en día un fabricante un poco inteligente va a utilizar conversores Sigma Delta, que tampoco son demasiado caros. Un conversor Sigma Delta, por ejemplo, de Cirrus Logic, o sea, un chip que tenga 8 conversores adentro, que generalmente se venden así de a 8, de 24 bits, está en los $40-50 más o menos. No es plata. O sea, 8, ¿cuántos tenés? 24 canales, 32 canales. Bueno, 4 de esos sí. No es algo muy caro. A veces los costos, entre paréntesis, los costos de una consola digital no están tanto en la electrónica que lleva. A veces uno dice, esta consola digital sale $10.000 y adentro debe tener chips de $1.500. No, mentira. No hay chips tan caros. De costo no son tan caros. Ahí ya más lo que se cobra es el know-how, ¿no? O sea, es saber cómo hacer esa consola y el diseño propio de la consola y la calidad de audio que yo logro y las prestaciones que logro con una consola de determinada marca, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Bueno, después está el conversor tipo segmentado, que es como un intermedio entre todos, se puede usar para varias aplicaciones, pero bueno, vuelvo a que en el audio ya se usa sistemas mayormente Sigma Delta, que ya les repito, son lentos, pero tienen mucha precisión. Y para el audio no necesita mucha velocidad. Ya con 96 kHz, ya con muestrar en 96 kHz ya tengo calidad de sobra, digamos, ¿no? Bueno, mucho más de esto, sí se puede ahondar, pero no para que todos lo entiendan, ¿no? Entonces nos vamos a detener acá, en donde ya analizamos bastante lo que es el conversor analógico digital. Entonces, en definitiva, ¿qué voy a ver? Y bueno, voy a agarrar una especificación de una consola digital y le voy a mirar, bueno, a ver, ¿qué frecuencia de muestreo? ¿En qué frecuencia está tomando las muestras? 96 kHz, 48, 192. Entonces, bueno, ahí voy a ver hasta dónde llega. Hoy en día está bueno que sea 96 kHz, ¿no? Porque las frecuencias agudas toma una mayor cantidad de muestras y digamos que tengo una precisión un poquitito mejor, ¿no? Igual si es de 48 kHz no va a sonar mal tampoco, va a sonar muy bien. Y ya que decimos, ¿hay diferencia entre 48 y 96 kHz? Bueno, después lo vamos a discutir. Pero si hay diferencia, estamos hablando de, si lo calificamos en puntaje, de algo que va a estar arriba de los 9 puntos seguro. ¿Se entiende? O sea, cuando uno habla de una diferencia de calidad entre un sistema de 96 y un sistema de 48, no está hablando de un sistema A que va a sonar 9 puntos y medio contra otro que va a sonar 7 puntos. No, estamos hablando ya estamos hilando fino, digámoslo así. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué otra característica? Bueno, la otra característica es el tema de resolución en bits. ¿En qué resolución trabaja? Ahora, es muy importante saber que el conversor analógico digital va a tener una resolución. Cuando la señal ya está dentro del mundo digital, o sea, dentro de lo digital, ya la señal analógica se convirtió en unos y ceros, ahí el sistema digital puede llegar a trabajar o a procesar el audio en otra resolución. No sé si vieron en especificaciones de audio que dicen velocidad de conversión, 96 kHz, profundidad de bits, de resolución, 24 bits para el conversor y dice 32 bits para el procesamiento del audio. ¿Qué significa eso? Bueno, es esto que le estoy diciendo, que el conversor AD, exclusivamente el conversor, convierte en 24 bits. Pero cuando la señal ingresa, 24 bits, ¿qué sería? Imagínense que es esta cantidad de niveles de cuantización que tengo. Este es el nivel máximo, nivel de saturación, y este es el nivel de ruido, más o menos, ¿no? Tengo todo esto dividido en, ya no me acuerdo, 1 millón y pico de partes, ¿no? Que me da los 24 bits. Pero cuando esto ingresa en el mundo digital, esto se extiende a 32, pero no es que se extiende hacia arriba, sino que se extiende hacia abajo, para que el procesamiento se haga en 32 bits. O sea, todo el procesamiento, ¿a qué me refiero? Todas las operaciones matemáticas que va a hacer la consola de mezcla en los procesos de ¿qué? Y de compuerteo de ruido, de compresión, de ecualización, todo eso es software, son programas que
mediante procesos matemáticos, va ejecutando la compresión del audio, la ecualización, el agregado de efectos, etc. Y en cada proceso que se realiza, se agrega un poquitito de ruido. Ese es el problema, digamos, de hacer cada proceso. Yo hago un proceso en el audio y se me agrega casi un dB de ruido, de piso de ruido. Entonces, imagínense si yo proceso todo así en los 24 bits, yo voy a estar sumando por cada proceso que hago, ecualizo, comporteo, comprimo, un efecto, otro efecto, chorus, delay, una reverb, un aural exciter, lo que sea, yo voy sumando un poquitito de ruido en ese procesamiento. Eso ya dentro de los digitales. Entonces, si me quedo en los 24 bits, mi piso de ruido va a elevarse un poquitito. Para que eso no ocurra, por eso se trabaja. En vez de trabajar en los mismos 24 bits en que se hicieron la conversión, se trabaja en 32 bits o en 40 bits. Hay consolas que trabajan hasta en 40 bits de procesamiento de audio. Eso le da justamente mucha precisión y mucha, digamos, claridad, iba a decir, claridad no, mucha transparencia al audio en el proceso. ¿Se entiende? Bueno, por eso van a encontrar esas características. Y luego el tercer parámetro que voy a tener que ver en la hoja de especificaciones de mi sistema de audio digital es la relación señal-ruido. O sea, en definitiva, qué rango dinámico, qué relación señal-ruido voy a tener, que generalmente eso se da en decibeles y cuanto más grande, obviamente, mejor, ¿no? Porque es la relación señal-ruido sería la relación que hay entre el nivel normal de señal y el nivel de ruido, o bien directamente el rango dinámico, que generalmente lo dan como rango dinámico, que es justamente la diferencia entre el nivel máximo y el nivel de ruido. O sea, sería el nivel de saturación y el nivel de ruido. Entonces, cuanto más grande es el rango dinámico, mejor. Estamos hablando de 110, 120 dB, 130 dB en algo, ¿no? Algo bueno. Bueno, ¿estamos hasta acá? ¿Qué otras partes sensibles tengo? Bueno, ahí ya hablé, ¿no? Bits de procesamiento, o sea, en el procesamiento digital del audio tengo los bits de procesamiento, que es lo que hablé recién. La calidad del software, ¿no? Obviamente que en el procesamiento digital de una consola, de un procesador digital, un DSP, ¿no? DSP me refiero a por ejemplo, un procesador de parlantes, ¿no? Que eso también tiene un conversor analógico digital y adentro procesa audio comprimiendo, ecualizando, delays, etcétera. Todo ese procesamiento, bueno, se maneja a través de un software. Obviamente ese software tiene que ser bueno. Si el software no es bueno, si no está bien programado, tampoco va a sonar bien, ¿no? Pero bueno, eso ya va a quedar en función del programador. También es muy importante la velocidad de procesamiento, que eso me va a dar lugar a la latencia del audio, porque procesar un audio no es que se hace, digamos, en 0 segundos, sino que tarda un poquitito. Y de ahí sale otra especificación que la van a encontrar también en una consola digital, que es la latencia. Latencia entre entrada y salida. O sea, cuánto tarda en ingresar una señal, desde que ingresa hasta que sale. Bueno, generalmente una latencia más o menos buena, estamos hablando de 1, 2, 3 milisegundos y hasta por ahí nomás, ¿no? Hay consolas que tienen 0,6, 0,5 milisegundos de latencia y eso hace, digamos, que en el audio, especialmente al que está escuchando, el que se está monitoreando su propio instrumento, su propia voz, etc., el audio de su instrumento, de su voz, lo va a recibir prácticamente en el mismo tiempo en que está saliendo. Entonces la idea, digamos, es que esa latencia sea lo menor posible. Y para eso, por supuesto, requiere un procesador de audio bastante rápido, ¿no? Para eso están los DSP, Digital Signal Processor, que son los procesadores digitales de audio, que son los que se encargan de hacer todos los procesamientos de compresión, ecualización, efectos, etcétera, y hacerlos lo más rápido posible para que la señal salga enseguida por la salida sin demorar más de esa cantidad de milisegundos. ¿Okay? Bueno, y otro indicativo de calidad que más que nada, va a influir o puede llegar a influir un poco en el audio es, bueno, la calidad del hardware, ¿no?
Nosotros tenemos consolas de mezcla que pueden llegar a ser muy buenas en el audio, pero el hardware me dura 6 meses, ¿no? El hardware me refiero a los faders, a los botones, a las perillas, a todo lo que yo voy a estar usando mayormente en la superficie de control, ¿no? Esto obviamente hablando de las consolas que tienen una superficie de control, porque hay sistemas digitales que no tienen ninguna superficie de control, sino que yo las manejo desde una tablet o desde un teléfono, ¿no? O desde una computadora. Entonces, bueno, eso no tiene ningún desgaste de hardware. Lo único que tiene de hardware es en las fichas XLR, las fichas TRS, en donde, bueno, eso también influye en la calidad de una consola, porque si yo tengo una ficha XLR que es un poco deficiente, y con el tiempo va a empezar a hacer falso contacto y voy a empezar a tener algún tipo de ruido de contacto o algo que me va a afear el audio, especialmente en una ficha XLR que tiene conectado la tensión Phantom, ¿no? La tensión de 48 volts. Eso potencia los ruidos de falsos contactos en una entrada XLR. Bueno, hasta aquí estamos en lo que es la parte digital. ¿Hay alguna pregunta de esto? Bueno, vamos a hablar ahora del preamplificador analógico. Ahora nos vamos al mundo analógico. Nos vamos a ese modulito que está justito antes del conversor analógico digital. Ya dijimos para qué sirve el preamplificador. Sirve para, como dice la palabra, preamplificar la señal. Una señal del tamaño que sea, me la lleva a un nivel normal de señal. Que ese ajuste es el que yo tengo que hacer a través de la perilla de ganancia para llegar a ese nivel normal y que se pueda efectuar bien la conversión analógica a digital, ¿no? Bueno, ahí les tiré una serie de nombres. Esto no aparece en ningún lado, ¿no? O algunos aparecen, pero eso ya es algo a veces un poco más difícil de encontrar, ¿no? Pero la realidad es que los tipos de preamplificadores que aparecen en la parte analógica son más o menos estos. Tengo un preamplificador de entrada diferencial clase A. ¿Qué quiere decir entrada diferencial? Las dos entradas balanceadas, ¿no? Vivo positivo, vivo negativo. Eso se le dice técnicamente en electrónica entrada diferencial. Nosotros le decimos entrada balanceada, donde entra el vivo positivo y el vivo negativo. Bueno, todos tienen que tener entrada diferencial, realmente todos tienen esa entrada diferencial. Y después clase A, bueno, clase A es una topología determinada en electrónica, que tiene ciertas características electrónicas que no las vamos a hablar ahora, si quieren después las charlamos, ¿no? Fuera de lo que es esta charla. Pero bueno, tengo el sencillo amplificador tipo diferencial clase A. Luego tengo, en donde este amplificador diferencial usa dos componentes discretos. Discretos diferencio a lo que es el componente integrado. Vieron que están los circuitos integrados, los chips, ¿no? En donde adentro de ese chip tengo un montón de transistores, ¿no? Un montón de transistores ahí metidos y formando un circuito. Bueno, cuando hablo de un componente discreto, me refiero a uno solo de esos transistores sueltito ahí con las tres patitas. Bueno, es un componente discreto. Cuando una entrada analógica, un preamplificador analógico está formado solo por un componente integrado, bueno, ahí hay que sospechar un poquitito porque no es fácil lograr que un componente integrado tenga la misma calidad, el mismo bajo ruido que tiene un componente discreto. No es que no hay, hay componentes integrados, por ejemplo los chips de DAT Corporation, que son unos chips que son espectaculares y ya está todo integrado, está todo metido ahí y tienen todos elementos de bajo ruido y baja distorsión. Hay que ponerse, ¿no? O sea, así salen, ¿no? Para adquirirlo. O sea que consolas contadas con mi dedo de la mano tienen chips de esa empresa, porque son muy, muy caros, ¿no? Entonces, uno va directamente a utilizar esos componentes discretos en donde para hacer una entrada diferencial uno necesita solamente dos de esos, dos transistorcitos. Y ya con eso tengo una entradita balanceada. Pero tengo otro sistema diferencial, clase A, que se llama Darlington invertido. Que hay algunas marcas lo promocionan. Yamaha, por ejemplo, promociona su Darlington invertido en las entradas de sus consolas de la última línea MG, en donde usan el Darlington invertido. Darlington invertido, bueno, es una topología, pero que usa 4 transistores.
usa 4 transistores puestas de determinada manera, en que la ventaja que tengo es que me da una mayor ganancia. O sea, es un circuito de más alta ganancia y eso me da también un piso de ruido y me permite, mediante algún artilugio, un poquito mejor de linealidad, ¿no? del sistema. Digo linealidad ¿por qué? Porque un transistor así normal como uno lo ve es un sistema alineal. ¿Se entiende lo que es un sistema alineal? O sea, yo puedo entrar con 2 y salgo con 4. Eso sería un sistema lineal, ¿no? Entro con 4 y salgo con 8 y digo, sí, esto es un sistema lineal porque veo que me está amplificando 2 veces, justito, ¿no? Ahora, si yo entro con 2 y salgo con 4, pero cuando entro con 4 salgo con 9, ahí digo, pará, pero cuando entro con 2 se comporta de una manera y cuando entro con 4 se comporta de otra. Bueno, ahí tengo un sistema que es alineal, no se comporta linealmente. Bueno, esa alinealidad da lugar a la distorsión del audio, a la falta de precisión en el audio, pero ya hablando de un sistema analógico. ¿Okay? Bueno, un amplificador clase A tiene esa linealidad, un transistor ya bien alineal, ya de por sí es alineal, pero como trabaja con señales muy chiquititas, entonces tengo que amplificar una señal muy chiquitita y bueno, después si quieren les explico por qué, pero el preamplificador se comporta más o menos como si fuera lineal, ¿no? Pero tiene una pequeña cuota de distorsión. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, el Darlington invertido tiene un poquito más de ganancia y mediante unos artilugios logro un poquitito más de linealidad, si es que sé calcular bien el circuito, ¿no? Porque yo he visto topologías de circuito de algunas marcas que no aprovechan demasiado ese Darlington invertido para tener mayor linealidad en su preamplificador, ¿no? O sea que tampoco tener un Darlington invertido es una garantía de tener una excelente calidad de audio. Bueno, y luego de eso vienen los de entrada diferencial clase A con doble realimentación. ¿Qué es la realimentación? Bueno, es un sistema en donde se toma una muestra de la salida, se reingresa en la entrada de ese preamplificador. Conclusión, se logra mayor linealidad. O sea, mejora la linealidad del sistema. O sea que si yo tengo un sistema alineal y le ejecuto una realimentación, si cumple con ciertas características ese sistema lineal, yo logro una linealidad y bastante buena. O sea que yo bajo, pero muchísimo, la distorsión de ese preamplificador aplicando esta realimentación, sea simple o sea doble. Pero bueno, en este caso se usa realimentación doble, dado que es una entrada diferencial y se realimenta en las dos entradas de audio, tanto la entrada inversora como no inversora, que sería la entrada positiva como la negativa. ¿Okay? Bueno, después, claro, existen los sistemas con doble realimentación, pero con Darlington invertido también. Se usa lo mismo, Darlington invertido, doble realimentación, entonces ahí ya estoy armando un combo buenísimo, donde la calidad de sonido ya empieza a ser excelentísima. Y, digamos, la mejor de todas, o una de las mejores de todas, es la entrada de doble clase A, en donde ya directamente utiliza dos preamplificadores separados para la entrada inversora y para la no inversora, o sea, para la pata 2 y la pata 3 de la ficha XLR, ya directamente utiliza dos preamplificadores separados que, donde hacen la preamplificación, ese preamplificador es clase A, es realimentado también, y más adelante, al final de todo, agarra y hace lo que sería el desbalanceo, o sea, la entrada diferencial, ya un componente integrado. ¿Por qué? Porque ya la señal está a un nivel normal de señal, y lo puedo hacer perfectamente con un componente integrado sin tener problemas con el ruido. Entonces ahí tengo una alta precisión en la diferenciación, incluso mejor que la que puedo hacer con los dos transistores solos, y con el sistema de doble realimentación, y bueno, ahí ya logro un preamplificador de muchísima calidad. Bueno, estas cosas, ¿cómo me doy cuenta? Y lamentablemente ahí ya le voy a tener que decir, consulte a su ingeniero amigo, porque las marcas no suelen hablar mucho de esto, algunas sí, como las que decía Yamaha, que promociona su sistema de Darlington invertido. Yamaha también usa el sistema de doble realimentación, que no lo publicitan, pero lo usan. En las consolas ya en la CL5, las
las TF5, TF7, las PM, o sea, toda esa línea ya utiliza doble realimentación. Son realmente preamplificadores muy, muy buenos los que usa Yamaha. Pero bueno, en general la mayoría de las consolas, o sea, ya si hablamos de muchas marcas, no quiero hablar de marcas en sí especialmente, pero si empiezo a hablar de todas las marcas, de Avid, de Allen & Heath, de Soundcraft, bueno, Yamaha ya la mencioné, Behringer, Midas, todas utilizan, la gran mayoría utilizan el sistema de doble realimentación, sea con Darlington invertido o sin Darlington invertido, utilizan esos sistemas para lograr una calidad de audio mucho mejor. Ahora, a veces la diferencia en la calidad de audio entre una marca y otra marca radica en la capacidad del diseñador en efectuar justamente correctamente el diseño de esa topología, porque no es una topología que uno lo agarra, entonces ya tengo sistema Darlington invertido con doble realimentación, listo, ahí nomás lo pongo y ya funciona. No, hay que diseñarlo. Ese sistema o esa topología es una topología, valga la redundancia, en donde uno tiene que calcularlo en base a las necesidades, o sea, para las cuales yo estoy construyendo mi consola digital o mi preamplificador. Entonces, hay que calcular todo, hay que elegir esos transistorcitos de entrada, en donde muchas veces hay la clave está en la elección de ese transistor de entrada, en donde no todas las marcas eligen el mismo, cada una elige la que le pareció que funcionaba mejor. Ustedes si de repente revisan los esquemáticos de diferentes marcas, van a ver que hay tal vez marcas que usan el mismo transistor que la otra, y bueno, usan el mismo, capaz que tienen una diferencia en algunos cálculos, pero bueno, ahí cada uno hace su cálculo y cada ingeniero aplica su arte para hacer un preamplificador lo mejor posible. Pero otra vez les digo, estamos hablando de preamplificadores 9 puntos para arriba en general, ¿no? Puede ser que alguno esté muy mal calculado, que igualmente funcione, pero no aproveche, digamos, todas las virtudes de la realimentación. Pero bueno, eso tiene que ser un cálculo un poco mal hecho, ¿no? O no aprovechado. Pero pasa. O sea, yo estoy hablando de consolas, marcas de consolas de alto vuelo, hay otras marcas, o incluso otros modelos, ¿no? Que ya no tienen demasiadas buenas características, que a veces son a propósito, ¿no? Vieron que muchas marcas tienen modelos de mediana calidad, en donde, bueno, ahí le ponen una entrada diferencial clase A común, sencillita, y ya está. Pero no porque les salga menos, O sea, porque no es que... O sea, la diferencia de precio entre en un diferencial clase A y en un sistema de Darlington invertido con doble realimentación puede llegar a estar entre, no sé, $30 y $38. O sea, no hay mucha diferencia de costo. El tema es que el fabricante ya es una cuestión comercial, donde el fabricante dice, yo te hago una consola más o menos y te la cobro tanto, $1000. Pero si quieres una consola de primerísima calidad, ok, yo te la hago, y acá es donde yo te vendo el know-how, $20.000. Bueno, pero no es que a él le salió mucho más. Bueno. Bueno, me olvidé de poner las topologías. Bueno, ahí está. Esta es una topología de preamplificador clase A, para el que le gusta electrónica o sabe algo de electrónica. Un sencillito amplificador diferencial, en donde, bueno, ahí tiene la entrada y por acá tiene la salida. Efectos ilustrativos. Acá tengo lo que sería un amplificador desbalanceador integrado, ¿no? Donde se utilizan amplificadores operacionales, también, disculpen los que no son electrónicos, esto es más que nada para el que sabe algo de electrónica. Y ahí tengo, por ejemplo, una de las topologías que promociona Yamaha, ¿no? El sistema DiPre, ¿no? Que ellos lo llaman, con Darlington invertido, ¿no? Inverted Darlington. Ahora, les repito, no se crean que Yamaha es el único propietario de este sistema, porque Soundcraft, por ejemplo, en todas sus líneas, SI Expression, SI Impact, por ejemplo, y otras más nuevas, la UI, usa todo Darlington invertido también, solamente que Soundcraft no te dice, yo uso Darlington invertido, no, sencillamente cada uno tiene su política comercial, ¿no? De qué es lo que van a
mostrar al público para poder vender su producto. Entonces acá Yamaha decide mostrar al público algo que parece diferente, algo que parece nuevo, pero es mentira, no es para nada nuevo esto. Es algo muy, muy viejo. El sistema de doble realimentación data de 35, casi 40 años. O sea que no son cosas nuevas. Sencillamente son artilugios comerciales para poder, bueno, uno vender el producto. Bueno, y acá hay una topología de doble realimentación que otra vez la muestro para el que le gusta la electrónica. Acá tenemos un par diferencial, están los dos transistores. Acá tenemos ya dos amplificadores operacionales, en donde por acá, si ustedes ven, van a ver la doble realimentación. Les digo a los que saben algo de la electrónica, acá hay un transistor y acá aparece la otra invertida al otro transistor. Y ya con esto solo, ya se logra una calidad de audio muy, muy buena. Bueno, de hecho, este es el circuito que están ahí mostrando los alumnos de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, los alumnos de la UNTREF, que ellos mismos lo calculan. Nosotros les enseñamos a diseñar esto, a calcularlo y a plasmarlo en un prototipo. Entonces, bueno, ellos cuando terminan de aprender, yo les digo, bueno, ahora agarren y calculen uno, así lo llevamos a la Kapper y se los mostramos a la gente cómo suena. Entonces, bueno, ahí están haciendo eso. Y encima lo tienen con un micrófono de cinta, que también fue armado por otro de los alumnos, que el que no quiere escuchar el micrófono de cinta, hay otro micrófono de marca por ahí para escuchar solamente el preamplificador, pero van a ver que es de muy, muy buena calidad. Solamente está armado en una placa experimentadora, no está plasmado en una plaqueta, porque bueno, lo han armado como prototipo experimental. Pero esto ya es un preamplificador de altísima calidad, o sea que es una topología que lo usan las mejores consolas del mercado. Bueno, ¿alguna pregunta de esto? Está claro que la parte analógica es muy importante. Hoy en día la tecnología nos permite llegar ya a preamplificadores de muy alta calidad. Ya no tenemos preamplificadores en donde yo enchufo un micrófono y ya suena feo. No, ya es raro. Ya realmente para que suene feo hay que ser muy pichulero con la electrónica, digamos, de lo que está construyendo ese fabricante, porque realmente hoy con muy pocos pesos uno hace algo así. Esto sale barato, o sea, estos dos transistores, 3904, ese en realidad es un transistor de bajo ruido, pero no es el mejor, ¿no? Son los transistores que habían en el laboratorio de electrónica de la universidad, ¿no? Justo habían eso. Bueno, estos son de bajo ruido, sí, son bajo ruido, listo, usa esto. Y ya con esto suena bárbaro. Y esto sale, no sé, 2, 3, 4 dólares, más otros 6 dólares, 10, más los componentes, no sé, 15 dólares, 20 dólares puede salir esto. No sale nada, o sea, que no es una cuestión de costo, sino que ya es una cuestión de know-how. Hoy en día, digamos, la calidad en un sistema de audio depende muchísimo de saber cómo hacerlo, saber cómo calcularlo, saber, hacer que esto funcione. Bueno, ¿cómo estamos? Ahí estamos. Bueno, ¿me siguen hasta acá? ¿Ok? Bueno, y ahora vamos a el otro parámetro que suele aparecer en una especificación de una consola, de un amplificador, de un preamplificador, de muchos sistemas de audio, que es la distorsión, ¿no? Vieron que aparece hay un indicativo de distorsión que suele decir como THD o IMD. THD, Total Harmonic Distortion, IMD, Intermodulation Distortion, ¿no? O sea, distorsión armónica total o distorsión por intermodulación. Ahora, ¿qué es eso? Bueno, primero sepamos que ya nos estamos metiendo en lo que es la parte de la percepción subjetiva del audio. O sea, porque todo esto es decir, bueno, ok, calidad, mucha calidad, técnicamente tuvo una calidad excelente, pero ¿qué escucho yo? ¿Qué es lo que estoy escuchando? ¿Realmente le escucho? ¿No le escucho? ¿Me doy cuenta de la diferencia de calidad entre un sistema y otro? ¿Cómo es esto? Entonces, ahí es donde podemos hablar un poquitito, primero de lo que es la distorsión armónica total. Bueno, ahí ven que es un dibujito, esto no sé, sistema, esto
parece un equipo de guitarra. Esto puede ser cualquier cosa, puede ser un procesador, puede ser cualquier sistema de audio, en donde yo ingreso con una señal de audio, en donde ahí ese palito está representando una señal de una frecuencia determinada, y resulta que cuando salgo de ese equipo de audio, está ese palito con esa señal a esa frecuencia determinada, pero de repente me aparecieron todos estos otros palitos. ¿Qué son esos palitos? Son mayor cantidad de señales, otras señales diferentes a esa frecuencia original, que no formaban parte de lo que yo metía dentro de mi sistema. O sea que es algo que yo no quiero escuchar, o supuestamente no quiero escuchar. Eso que supuestamente no quiero escuchar se lo llama distorsión. Y se lo llama distorsión armónica en este caso. ¿Por qué armónica? Y porque generalmente la frecuencia en donde aparecen esas señales son frecuencias armónicas a la primera. Armónicas significa que están en números naturales de esa frecuencia. O sea que si esta frecuencia es 1 kHz, por ejemplo, y se lo llama primer armónico o fundamental, ese segundo armónico que está acá va a estar a 2 kHz, justito 2 veces arriba. Y el otro va a estar a 3 kHz, y el que siga a 4 kHz, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso se lo llama distorsión armónica. Y esta distorsión armónica, ¿cómo la escucho yo, no? Bueno, ahora vamos a hablar de eso, pero bueno, sabemos lo que es distorsión armónica. Es algo que me agrega justamente la alinealidad de mi equipo. Por eso, cuanto más lineal es, menos distorsión armónica tiene. Que ahí ya tiro un dato, ¿no? Especificación, consola digital, marca Pirulo, THD igual a 0,05%. Ok, ¿qué significa ese 0,05%? Bueno, es el porcentaje de distorsión armónica respecto a la señal fundamental. O sea, está hablando, sí, de un 0,05% de distorsión. Pero no me está hablando de qué armónicos son los que forman parte de ese 0,05% de distorsión. ¿Por qué eso? Bueno, porque ya les comento que no todos estos armónicos me van a sonar igual al oído, sino que algunos armónicos me pueden llegar a sonar desagradables y otros armónicos me pueden llegar a sonar agradables. O sea que no todos los armónicos de distorsión me pueden llegar a sonar mal. ¿Se entiende eso? Bueno, pero vamos a ver unos armónicos de distorsión que sí suenan mal siempre, ¿no? Y son los armónicos que se generan por la distorsión por intermodulación, y que no es distorsión armónica, sino que es distorsión inarmónica, porque cae, digamos, en cualquier lado. Y esto generalmente se debe a cuando yo estoy en una mezcla de audio, en donde estoy mezclando y tengo varios instrumentos sonando. Por ejemplo, ahí está el ejemplo de un bajo y una voz, un instrumento grave y un instrumento medio o medio agudo, en donde lo que sucede electrónicamente es que un instrumento se está intermodulando, así se le dice, con el otro. Se produce un batido de frecuencias, por el hecho de que uno está estableciendo una suma de dos frecuencias que están muy lejanas entre sí, y ese batido es el que en un sistema alineal produce esas frecuencias inarmónicas que vemos acá. Estas verdecito y estas de color medio violáceo. ¿Se ve? Estas son frecuencias inarmónicas que son componentes de distorsión o parciales de distorsión, que se le dice, que no son lo mismo a estos en rojo, que son los armónicos de distorsión que hablamos hace un ratito. O sea que con dos señales ya puestas en juego en un sistema de audio, ya tengo las dos distorsiones. Tengo presente la distorsión armónica y la distorsión por intermodulación, en donde la armónica puede ser que la escuche bien o puede ser que la escuche mal. La que es por intermodulación, seguro que la vas a escuchar mal. Y fíjense que la distorsión por intermodulación no le especifican, o mejor dicho, le especifican muy pocos fabricantes. Busquen por ahí especificaciones de audio, de lo que sea, de preamplificador, de interfase de sonido, de audio para computadora, de amplificador de potencia, todo. Y alguno capaz que te pone la IMD.
pero algunos otros, mejor que no la ponga porque no venden nada, ¿no? ¿Se entiende? Entonces te pone una distorsión armónica de 0.0000001%. Ah, dame 2 de esto. Pero resulta que si medís la distorsión por intermodulación que tiene, ya tiene un 0,05, 0,1, que es muchísimo. Y eso sí es audible. Entonces, ahí es donde ya tenemos que hablar de, ¿por qué, digamos, una distorsión armónica puede llegar a ser agradable al oído? Bueno, ahí les cuento brevemente que en el caso de la distorsión armónica, vieron que tenemos armónicos que puede ser, yo lo llamo el segundo armónico, este es el tercero, este es el cuarto, ¿no? ¿Se ve ahí el mouse? Sí. El cuarto, el quinto. O sea que yo tengo, podríamos decir que tengo armónicos pares y armónicos impares. Si ustedes se toman el trabajo de ver a qué frecuencia caen los armónicos pares de una señal, armónicos de distorsión pares de una señal, van a ver que son armónicos que armonizan musicalmente, valga la redundancia, porque caen justito en frecuencias que son armónicas a la frecuencia fundamental, o sea, a esa nota musical, porque yo cuando ejecuto una frecuencia, 1 kHz, lo que sea, estoy haciendo sonar una nota. Entonces, ahí es donde, acá hay un pianito, ¿no? Que está, a ver si se ve, sí, algo se ve. Ahí se ve la frecuencia en que suena cada una de las notas de un piano. Entonces, tengo frecuencias desde 27 Hz hasta 4 y pico de kilohertz, o sea, 4186 Hz. Son las frecuencias que reproduce normalmente un piano o cualquier otro instrumento, como los que vimos ahí, dentro de la escala cromática. Entonces, lo que estoy diciendo es que cuando suena por ejemplo, una nota que esté en 1 kHz, no hay una nota que esté en 1 kHz, hay una que está en 1046 Hz, que es el Do de la sexta octava, ¿no? Si hago sonar esa nota, supuestamente en un poquito más de 2 kHz voy a tener el segundo armónico, que es el primer armónico par. Van a ver que ese armónico, si me voy justamente una octava más arriba, corresponde al Do de la siguiente octava. O sea que es un armónico que cae justito en una nota musical. Así pasa con todos los demás armónicos pares que caen justito en una nota musical determinada. En general eso hace que el armónico par le suene agradable al oído. Lo que no sucede con los armónicos impares, que suelen ser desagradables al oído, suelen ser, no siempre. ¿Por qué? Porque justamente caen en frecuencias inarmónicas, o sea, no en frecuencias musicales, sino que caen, o sea, no van a caer en un Do, en un La, no, caen en cualquier lado. ¿Se entiende? Si ustedes hacen el cálculo, por ejemplo, si multiplican ese 1046 del Do de la sexta octava por 3, esto me va a dar, 3100 y pico, que si hacen bien el cálculo van a ver que no cae ni en el La, ni en el Sol, ni en el La bemol, ahí de la última octava, de la séptima octava. Entonces, es un armónico de distorsión que no va a ser musical respecto a la fundamental. Entonces, eso generalmente es lo que lo hace un poquito no agradable al oído. ¿Okay? Ahora, todo esto sigue siendo algo muy subjetivo. ¿Subjetivo por qué? Porque si bien yo técnicamente les digo esto, no siempre pasa lo mismo respecto a lo que yo escucho. ¿Qué quiere decir? Que pueden haber armónicos pares que me suenen bien. ¿Cuándo me suenan bien? Especialmente sonidos percusivos, en donde el sonido percusivo se caracteriza por tener frecuencias inarmónicas, armónicas e inarmónicas. Entonces ahí meto algunos armónicos impares a un set de percusión y resulta que capaz me suena bárbaro, ¿no? Tampoco es lo mismo crear inarmónicos en frecuencias agudas que en frecuencias medias o graves. Casi siempre los inarmónicos de frecuencias agudas, por más que sean de armónicos impares, suelen sonar agradables al oído a pesar de que sean de tercer o quinto o séptimo orden, ¿no?
Entonces, bueno, ¿y qué me estás diciendo? Me dirán ustedes. Entonces, ¿cuál es la que suena bien? Bueno, lamentablemente les digo que por ejemplo, para fabricar un distorsionador para guitarra, por ejemplo, es un generador armónico, se le dice técnicamente generador armónico, en donde uno genera distorsiones pares e impares, ¿no? Ahora, ¿cómo hago para hacer sonar bien ese distorsionador? Y les cuento que es un método mucho de prueba y error, en donde uno primero diseña con qué método voy a hacer la generación armónica. Y luego de establecer ese método y hacerlo sonar, ahí es donde yo voy a empezar a probar en dónde voy a generar más pares, más impares, más de segundo, más de cuarto, más de quinto, más de... Y eso ya voy a tener que terminar yo escuchándolo y ver qué audio tiene cada uno de esos contenidos armónicos para, digamos, lograr el audio que yo quiero. O sea, ¿a qué me refiero? Que si yo de repente voy y digo, bueno, voy a generar un distorsionador en donde yo tengo una distribución armónica, por ejemplo, así, ¿no? Esto es frecuencia, esto es amplitud, acá tengo la frecuencia fundamental y de repente yo genero un armónico por acá, otro por acá, otro por ahí, otro por ahí y otro por acá. Entonces la pregunta, ¿esto suena bien? Y no lo vas a saber hasta que no lo escuches. ¿Se entiende? O sea, ya a este punto no hay técnica, o sea, no hay cálculo matemático que me pueda decir qué es lo que realmente suena bien y qué es lo que realmente suena mal. Por eso, hasta incluso en la construcción de preamplificadores, ya hilando muy fino, los fabricantes suelen probar varios de esos transistores, componentes discretos de la entrada, para ver a ver con cuál me suena mejor, con cuál me genera, pues siempre algo de distorsión chiquitita vas a tener, ¿no? Bueno, ¿con cuál de esos yo tengo esa distorsión que mejor me suena? ¿Se entiende? Entonces, por eso no es un laburo muy sencillo, ¿no? El fabricar un preamplificador de audio, por más que técnicamente parezca fácil, pero en la práctica hacer que suene bien y lleva un poquito más de tiempo. Y dentro de esto, lo subjetivo, ahí es donde yo tengo que, bueno, ya ahí directamente hacerle caso al oído y escuchar y ver realmente qué es lo que me suena bien y qué es lo que me suena mal. Lo que sí seguro les voy a decir, que ya les dije lo que suena mal, es la distorsión por intermodulación. Y ahí es donde yo tengo que prestar la atención que cuando el fabricante hace un diseño, debería medir la distorsión por intermodulación de su preamplificador para chequear que estén los valores más bajos posibles. Bueno. Entonces ahí están las preguntas, ¿no? Que ya las hice, ¿no? Donde es, bueno, la distorsión siempre se escucha. ¿Cómo escuchamos la distorsión? ¿Le escucho desagradable o agradable? Bueno, de eso de desagradable o agradable ya hablamos un poquitito. Ahora hablemos también eso de si siempre se escucha, ¿no? Porque el oído, ustedes saben que el oído es un elemento totalmente alineal. El oído no escucha linealmente ni en frecuencia, ni en amplitud, nada. Y se comporta de una manera muy particular, en la cual, bueno, uno tiene que seguir ese comportamiento para, en definitiva, a ver si lo que escucha, bueno, le va a sonar bien o le va a sonar mal. Pero bueno, dentro de todo eso, hay quienes hicieron estudios, y uno de los estudios que se hicieron es el estudio del enmascaramiento, en donde se comprueba de que un sonido, se lo llama un ruido de banda angosta, que puede ser una persona hablando o un auto pasando ahí por la calle, lo que sea, ese sonido enmascara a otro, tiene la capacidad, digamos, de enmascarar a otro. ¿Cómo es eso? Bueno, ustedes se dan cuenta en la vida real. Yo estoy en medio de un shopping con un ruido bárbaro y yo estoy charlando con el otro y quiero charlar y quiero que el otro me escuche. ¿Yo qué tengo que hacer? Tengo que hablar más fuerte, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando? El audio igual está llegando a la persona que tengo al lado, pero el que está al lado no lo puede interpretar, no entiende. Entonces, esa inteligibilidad, esa falta de inteligibilidad, se debe al enmascaramiento de señales, a que ese ruido de fondo está enmascarando esa señal del habla, ¿no? En ese momento. Bueno, ustedes saben que lo mismo pasa con el audio y lo mismo pasa con la distorsión. Hay una curva de enmascaramiento que, bueno, esto voy a tratar de explicarlo muy brevemente, que se ve, digamos, en una... Uy, me adelanté. Que se ve en este gráfico,
que esto es algo que se ha medido con gente, con personas, en donde dice, mira, si vos tenés, por ejemplo, una fundamental acá, justito acá en el medio, por ejemplo, acá dice 1, que sería 1 kHz. Ponele que tenés una frecuencia de 1 kHz sonando. Depende del nivel al cual esté sonando esa frecuencia. Por ejemplo, imagínate que es este nivel rojo, ¿no? Una frecuencia de 1 kHz puede ser una flauta traversa tirando una nota, un do, ahí en la sexta octava. Entonces está tirando ese do en la sexta octava, está sonando eso. Resulta que ese audio, ese sonido, va a enmascarar a todas las frecuencias que estén por debajo de esta curva. O sea que si hay algo sonando acá, por acá debajo, o sea, algún otro sonido está sonando en 1,5 kHz, a este nivel, resulta que no se va a escuchar. Por ejemplo, lo voy a marcar acá. Por ejemplo, si hay un sonido que está sonando acá, lo grafico con un palito, a ese nivel, resulta que este no se escucha. Pero sí se va a escuchar si está sonando por acá, o está sonando por acá. O bien está sonando por acá, pero está sonando un poco más fuerte. Claro, ahí cuando vemos, claro, yo cuando hablo en medio de un ambiente de ruido tengo que lograr un volumen importante para que el otro me entienda, ¿no? Imagino que ya tengo que terminar, ¿no? Ahí voy. ¿Sí? No, ya con 2 es suficiente. Entonces, bueno, esto del enmascaramiento, ¿qué me dice? Me dice que esos armónicos de distorsión que van a aparecer en base a esta señal de audio que está en 1 kHz, puede resultar o puede llegar a pasar que estén enmascarados y queden enmascarados, y por más que estén presentes, resulta que el oído no los escucha. ¿Se entiende lo que digo? O sea, concretamente, y el caso más concreto es este, tengo una señal acá de 1 kHz sonando, cualquier cosa que esté sonando debajo de esta curva, cualquier armónico de distorsión que esté sonando debajo de esta curva, el oído no lo escucha, por más que esté presente. Bueno, ahí es donde yo personalmente tiro abajo totalmente la especificación del THD. Yo siempre digo, el THD no sirve para nada. ¿Por qué? Porque el THD a mí no me dice realmente cuánto de distorsión yo voy a escuchar. Porque si yo tengo un THD, por ejemplo, digamos de 0,2%, y resulta que ese 0,2% está compuesto por estos 2 armónicos mayormente y los demás están por acá abajo, resulta que ninguno de esos armónicos yo los voy a escuchar porque están por debajo de la curva de enmascaramiento. O sea, la misma fundamental del audio que está sonando, me está enmascarando los demás armónicos que están por acá arriba. ¿Se entiende? Entonces, no lo voy a escuchar. Obviamente depende cómo sea la distribución armónica. Si voy a escuchar ese 0,2, 0,3%. Pero puede llegar a suceder un preamplificador que tenga 0,05% de distorsión, pero ese 0,05% está distribuido, por ejemplo, de esta manera, en donde los armónicos de distorsión de repente sobrepasan un poquitito la curva de enmascaramiento. Entonces, ahí es donde yo los escucho. ¿Se entiende cómo una distorsión armónica de 0,05 puede ser más audible que una distorsión armónica de 0,1 o 0,2? ¿Está claro? Bueno, este es el caso de las válvulas, por ejemplo. En las válvulas termoiónicas hay 2 casos, ¿no? Por eso los alumnos acá de la UNTREF le agregaron una válvula, ¿no? Una valvulita ahí al preamplificador, ¿no? ¿Para qué? Para darle un color. ¿Cómo un color? Sí, porque la válvula tiene 2 características. Primero, que la distorsión de la válvula mayormente es por segunda armónica. Segunda armónica, ¿qué significa? Que mayormente distorsiona acá, por esta. O sea, este es el armónico de distorsión que mayormente aparece. Pero resulta que esa segunda armónica, en una de esas ni la escuchás. Si no es muy alta, no se escucha. Entonces vos podés tener un amplificador valvular o un prevalvular que tiene un 0,2% de distorsión y resulta que no lo escuchás para nada y lo escuchás totalmente transparente. El sistema de medición electrónico te dice, no, tiene 0,2% de distorsión, no, pero yo no lo escucho. Yo lo escucho perfecto. Bueno, es una de las magias que tienen las válvulas, y la otra es que la distorsión que suele tener una válvula es mayormente por armónicos pares que por impares. Entonces ahí también vemos ese colorcito de la válvula que uno dice, uy, qué lindo que suena.
yo escucho esta distorsión y me suena lindo. Dale, distorsioname entonces. Dale un poquito de drive, ¿no?, a la voz, a la guitarra, a ese audio de la mezcla general, porque resulta que me va a dar un color y un audio que al oído le es agradable. Pero tenés un THD 0, no me importa. A mí me suena bien. Y lo que yo siempre le digo a mis alumnos, cuando suena bien y mientras suene bien, todo vale. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos? Ah, sí. Decime. El micrófono. Una consultita, David. Sí. Lo que es distorsión por intermodulación Sí. y por THD, ¿una implica la otra o no necesariamente? ¿Puedo tener poca THD y mucha...? O si Sí. tengo una, tengo la otra. No, las dos suelen venir por causas un poco diferentes. La única causa en común es la linealidad, ¿no?, de los componentes que están usando. Pero muchas veces se debe a determinadas formas de la topología que se está usando, la topología circuital, en donde, bueno, una te puede aparecer más grande que la otra o viceversa, pero no es que una depende de la otra, ¿no? O sea, matemáticamente no es que vos tenés que una es igual a tantas veces de la otra, no. Generalmente aparecen y se tratan y se miden de forma totalmente separada. ¿Otra pregunta? Sí, ahí. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Bien. Tengo una consulta que medio que engloba un poquito todo. Me quedo con la topología de los conversores, porque he escuchado mucho del hard clipping de los conversores. Y qué entonces, o sea, yo lo que me pregunto ahora con todo esto que vemos es, que estoy escuchando primero la distorsión o el clipeo del pre que le está mandando al conversor, o a mí me sirve trabajar el conversor a un punto en el que pueda llegar a clipear por su topología. ¿Se entiende más o menos por dónde va la pregunta? Sí, o sea, si te refieres a la gente que les gusta el hard clip, o sea, que les gusta hacer clipear el conversor, digamos que sobre esto no hay nada escrito, ¿no? De hecho, un clipping es, sea en un conversor o sea un circuito analógico, es lo que se usa para poder generar distorsión, que muchas veces es agradable. Entonces, generalmente el hard clipping, depende cuál, no suele ser tan agradable, pero a veces en percusión es agradable. O sea que en ese pico del bombo y el redoblante que te están apareciendo ahí por encima del RMS de la señal, que está todo lo demás, capaz que eso hay algunos que lo buscan. Y de hecho en mastering se usa. O sea, hay limitadores de mastering que uno dice, no, le pongo limitador y me limita y perfecto, nunca me distorsiona. Mentira. Hay muchos limitadores que a propósito hacen que distorsione un poquitito la señal, que le hago un soft clip o un hard clip para a propósito darle ese toquecito y le da un poquito más de ataque al audio percusivo de ese programa musical. Genial. Y la pregunta también iba por el lado de que vos, cuando estabas hablando de cuantificación, hablaste de que está bueno siempre tratar de, con el pre, justamente tratar el conversor Claro, lo más arriba posible. Exacto. Entonces, es como hay un juego, ¿no? Ahí entre, bueno, ok, si me gusta cómo clipea mi conversor, pero al mismo tiempo de tratar de tener la mejor relación señal a ruido. Por supuesto, pero bueno, si vos querés, claro, ahí es una solución de compromiso, ¿no? ¿Vos querés que te clipee o no querés que te clipee? Porque vos decís, no, yo quiero tener una mayor relación señal-ruido y bueno, dale la máxima ganancia posible y si te gusta el clipeo y hacelo clipear, que clipee, te gusta, suena bien, listo, vale. Ahora vos decís, no quiero que me clipee porque no me gusta y bueno, vas a tener que o ajustar al nivel normal, menos 18 dBU en un sistema de 24 bits, o ajustarlo un poquito más. Total, mientras no clipee no hay problema y mejor todavía porque estás usando mayor resolución. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos? Bueno, entonces ahora sí, paso a la que viene. Uy, mira, que quedó toda manchada. Bueno, gracias por su atención.